Bienvenidos, de nuevo estamos de vuelta en 8 Magazine Soria Directo y se lo contaba justo antes de la pausa para la publicidad. Hablábamos de ese aumento de las temperaturas que estamos viviendo a lo largo de estos días, que bueno, pues quiere decir que tenemos la primavera ya ahí a la vuelta de la esquina, pero como todo también tiene sus consecuencias y hablábamos, bueno, ¿no? Pues que ahí se empiezan a despertar los insectos y entre otras cosas también las termitas. Bueno, para hablar sobre todo esto, además, un tema sobre el que tenemos muchísimas preguntas, tenemos a los mejores profesionales desde Serviam. Juan Antonio del Amo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Hablamos de termitas. Las termitas, bueno, comienzan ahora a proliferar con esta subida de las temperaturas, me decías, al igual que todos los insectos, ¿no? Sí, los insectos con la subida de las temperaturas se activan, porque cuando están a temperaturas bajas, pues las termitas se mueven menos. Entonces ahora a partir de primavera, no solo que se activen, sino que también la casta reproductora también va a salir por el mes de abril o así, o sea, van a ir creando nuevos termiteros a partir de primavera también. Fíjate, te preguntaba yo, bueno, las termitas pueden aparecer en cualquier sitio aquí en Soria y me contabas que hay zonas, ¿no? O sea, que ya se sabe realmente cuáles son los puntos más propensos a que puedan aparecer plagas de termitas. Aquí en Soria, ¿cuáles son esas zonas? Sí, ya por los años de experiencia que llevamos, hay ciertos sitios donde hay bastantes termitas, como es la zona de San Esteban, del Burgo, toda la zona de Berlanga, con los pueblos de alrededor, de Arcos de Jalón, Medinaceli, y en Soria ciertos barrios también tienen. No significa que en otros puntos no puedan no aparecer, porque las termitas van creciendo, pero sí que hay zonas con un riesgo, ¿no? Pues un poco más alto de que puedan llegar. ¿Cómo aparecen las termitas en una vivienda? ¿Cómo es un poco el proceso? ¿Y cuáles son aquellos indicios que hacen pensar o que pueden hacer pensar a una persona que, oye, que se pueden tratar de termitas lo que tiene en casa? Sí que está claro, si nosotros tenemos una vivienda en un pueblo que es zona de termitas, tenemos unas probabilidades bastante altas de tener termitas. Entonces hay que estar un poco vigilantes cada año, cualquier cambio que veamos en la madera. Las termitas son animales subterráneos, no viven en la madera, viven debajo de tierra. Entonces van a comer la madera desde dentro y van a empezar a comer la madera que está más cercana al suelo. Lo más normal es los marcos de las puertas, los rodapiés, los suelos de la planta baja. Entonces, al comer la madera por dentro, van a dejar la película de barniz. Entonces, de un marco de una puerta vamos a ver que cambia de color, porque solo deja la película de barniz. Aparte que ellas generan también una humedad, necesitan esa humedad en el subsuelo y para ellas mismas, no deshidratarse. Entonces, cuando vemos un cambio de color en los rodapiés, en los marcos, es que están atacando las termitas. Luego en las vigas, cuando empiezan a comerse ya las vigas, porque las termitas te suben por los muros y empiezan a comerse las vigas. Si vemos en las vigas, las rajitas de las vigas, las fendas, si las vemos tal y como están, ahí no hay termitas, porque la termita va a tapar todo con barro. Todo lo va a tapar con barro, porque solamente con el aire y la luz se deshidratan. Ah, mira. Oye, ¿qué son y cómo se comportan las termitas? Porque van siempre como también con una estructura muy marcada, ¿no? Sí, al ser un animal colectivo, un insecto colectivo, es igual que las abejas, se dividen por castas y cada una tiene su función. Tienen su reina, tienen sus soldados, sus reproductoras y las obreras. Entonces las obreras son las que van a ir a buscar la celulosa de la madera. Entonces su comportamiento es todo el rato buscando la celulosa, todo el rato buscando el alimento. Entonces de eso no paran, y entonces buscan la celulosa de la madera y la llevan al termitero. Entonces están todo el rato yendo, viniendo, yendo, viniendo. ¿Cuánto puede tardar, no sé cuál es el número más o menos que ya se considera una plaga o una colonia de termitas, cuánto pueden tardar, no lo sé, en acabar con un kilo de madera o no sé en qué cantidades se puede medir, o cuándo nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que puede, oye, tratarse de termitas? Porque a lo mejor tú ves pequeñas marcas y la gente dice, bueno, pues le habré dado un golpe o yo qué sé, ¿no? Puedes pensar mil cosas antes de darte cuenta de que tal vez se trata de termitas. Todo depende mucho de lo grande que sea el termitero que nos ataque. Si nos ataca, cuanto más viejo sea el termitero, más grande es. Entonces, si un termitero que lleve mucho tiempo puede llegar hasta 1 millón de individuos. 1 millón de individuos trabajando a la vez 24 horas te puede hacer mucho destrozo a una vivienda. Fíjate. Entonces, nosotros consideramos que si no se hace nada, cuando atacan las termitas y no se hace nada, en cuestión de 5, 6, 7 años puede hacer un destrozo muy grave a la casa. Fíjate, o sea, ya estructural, algo Sí, que realmente... de cambiar vigas,
Sí, sí, que no es, se han comido un mueble, no, que estamos hablando además de cosas estructurales. Te decía, ¿se puede prevenir la aparición de termitas? Por ejemplo, si sabemos que estamos en una zona que es propensa o que existen colonias de termitas, ¿hay algo que se pueda hacer por prevenirlo, para estar protegidos? Sí, si la gente quiere tener una seguridad de que, oye, en mi casa mejor tiene el vecino, el otro el de enfrente, y a mi casa no han atacado todavía. Si quieres tener la seguridad de no tener termitas, con el sistema de cebos Sentry-Test se colocarían, y si en algún momento dado algún termitero ataca la vivienda, van antes a ir a los cebos que atacar la vivienda. Y entonces no van a llegar a entrar. Claro. Bueno, la buena noticia de todo esto es que esto tiene solución, ¿no? Y que precisamente tú para eso estás aquí. Desde hace muchísimos años vosotros trabajáis, bueno, pues con esa técnica de cebos, ¿no? Para eliminar las plagas de termitas con Sentry-Test, que además tiene unas características muy específicas, precisamente por la materia activa, ¿no? Me contabas, con la que trabajan, que hace que se garantice realmente la eliminación de la plaga o de la colonia de termitas. ¿Cómo actúa y cómo se coloca este tipo de técnica de cebos? Sí, Sentry-Test utiliza la materia activa del hexafluoruro, que lleva ya 25 años utilizándose. Entonces ya se tiene esa experiencia de que actúa y se da una garantía 100% de eliminación de la colonia, porque se tiene ya hechas más de 1 millón de obras en el mundo. Y en España creo que ya hemos superado las 10.000. Entonces, y ninguna nos ha fallado. Entonces, hay unas garantías muy altas. Muy ¿no? altas, y todo por escrito, además. Qué bueno. Oye, ¿cómo es la colocación de este tipo de cebos? Porque habrá gente que cuando hablamos de plagas, de eliminación de plagas, pues imagine que se va a fumigar allí, que va a ser una cosa muy invasiva, y realmente, porque nosotros hemos podido estar cuando habéis colocado algunos de estos cebos en viviendas reales y en casos reales, es cero invasivo. O sea, son unos pequeños cebos que se colocan y que van trabajando y que las personas pueden convivir perfectamente, ¿no? Con ello en el entorno. Sí, los cebos se colocan en el suelo y solo matan a las termitas. Aparte, hasta tiene la patente lo tiene una empresa americana, Corteva, y tiene un premio en Estados Unidos al producto ecológico, porque no hay que desalojar la casa, ni huele, ni nada. ¿Y cuál es un poco el proceso desde que se instalan los cebos, que estamos viendo ahí además precisamente cómo los colocáis? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en el primer momento desde que ya esos cebos con esa materia activa están colocados en una casa que tiene termitas? Vale, hay que indicar también los cebos Sentry, a diferencia de la competencia, que desde el primer momento ya están actuando. Desde el primer momento ya metemos nosotros los cebos. La competencia tiene que meter testigos de madera. Y cuando contacta con el testigo de madera, ya ponen el cebo. Nosotros desde el primer momento ya ponemos el cebo. Desde el primer momento ya está protegida la casa. Por el comportamiento de las obreras, que tienen que estar todo el rato buscando la celulosa, nosotros, haciendo bien la obra, que es que hay que hacer bien todo el perímetro de la casa, no porque hayan comido la puerta de entrada solo hay que poner un lado, no, hay que hacer todo el perímetro de la casa porque no se sabe por dónde está atacando el termitero, y habrá un momento que alguna obrera contacte con un cebo. Esa obrera se lo comunica a las demás dejando la pista de feromonas y van a acudir a comer el cebo. Está claro que no va a acudir a comer el cebo todo el termitero, es imposible. Entonces, pero esa pequeña parte de obreras que van a estar comiendo ese cebo lo van a llevar al termitero y del termitero van a comer todas. La materia activa lo que hace es que la obrera cada cierto tiempo tiene que hacer una muda del esqueleto. Para hacer esa muda necesita una enzima que se llama quitina. Entonces, la materia activa lo que hace es inhibe esa enzima. No pueden producir esa enzima, entonces se asfixian en la anterior muda y se mueren. No saben que se están muriendo porque además les encanta el producto y son ellas mismas las que se están envenenando. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se puede acabar con una colonia de termitas en una vivienda o depende del número y del tamaño de la colonia? Claro, depende un poco del tamaño del termitero. Nosotros también lo podemos estimar porque nosotros hacemos las visitas cada 2 meses a los cebos, que haya la cantidad suficiente de cebo, entonces podemos ver por el número de termitas que hay en cada cebo si el termitero puede ser muy grande o no. Si el termitero es muy grande, podemos tardar pues a lo mejor hasta 1 año y medio. Si el termitero es normal, entre 6 y 8 meses, esa es la media. Y termiteros pequeños a lo mejor en 3 meses los hemos eliminado. ¿Cómo se sabe o cómo se determina si toda la colonia ha sido erradicada y cómo hay que actuar después? ¿Los cebos continúan en la casa para que esté protegida? Entiendo que sí, ¿no? Pues siempre puede volver. Claro. ¿O cómo funciona? Sí, porque nosotros
eliminamos el termitero que está atacando la casa, pero hay más termiteros en la población, entonces puede ser que otro termitero, pasado 1 año, 2 años, 3 años, se acerque a la vivienda y otra vez actuarán los cebos para eliminarlas. Nosotros, cuando hacemos las visitas, tenemos indicios de que el termitero va a menos. Uno de los indicios, por ejemplo, la única casta que puede llevar el alimento a la colonia son las obreras. Entonces, en el cebo, al principio, solo hay obreras. Si cada vez empieza a haber más soldados, el soldado no puede llevar alimentos. Eso es que está detectando la colonia que hay un peligro, porque cada vez tienen menos obreras, porque les está matando el cebo. Claro. Entonces, lo que hace la reina es poner huevos de soldado para defenderse. Hay un peligro, pongo huevos de soldado. Pero el soldado no puede llevar alimentos, con lo cual, si en un cebo vemos solo soldados, la colonia le queda muy poco, porque no les va a llegar alimento. Y en las sucesivas visitas vamos a ver que cada vez hay menos, hasta que ya no hay termitas. Y cuando ya no hay termitas, siendo primavera o verano, hemos eliminado el termitero. Fíjate. Oye, ¿qué influye en que en una zona haya termitas y en otra no? ¿O no tiene nada que ver? Digo, a lo mejor las condiciones climatológicas, la humedad, la zona, la altitud, ¿influye todo esto Sí, o no tiene nada que ver? Tiene que haber unas condiciones óptimas para ellas. Ellas necesitan humedad. Entonces tiene que haber humedad en el subsuelo. Entonces influye los acuíferos subterráneos, los pozos, la orografía del terreno, si hay desnivel, si hay un río, el tipo de construcción que haya, Claro. si hay con cimientos, sin cimientos, todo eso hace que la termita esté más a gusto y que ataque esa vivienda. Oye, ¿cuáles son las principales dudas que suele tener la gente? Porque yo me imagino que además, aparte lógicamente de hacer los servicios, las instalaciones, recibís muchísimas llamadas, ¿no? Muchas consultas, muchas dudas, gente que no sabe exactamente de qué se trata. Respecto a este sistema, el de Sentry-Tech, ¿cuáles son un poco las principales dudas que os plantean o las dudas que le asaltan a la gente cuando se tiene que enfrentar a una situación así o en este caso pues a una plaga de termitas en su casa? Lo primero es que cuando nos han atacado las termitas en una vivienda hay que darle importancia, porque lo que va a hacer la termita es comerse toda la madera de la casa, no va a parar hasta comerse toda la madera de la casa. A veces la gente cree que es algo, un problema relativamente pequeño y hasta que no llegáis allí no se dan cuenta de la importancia real. ¿Esto pasa? Sí, primero porque muchas veces se confunde termitas con carcoma. La carcoma tiene que pasar, pero muchísimos años para que a lo mejor te haga mucho daño a la vivienda, pero la termita no, es decir, no necesita tanto tiempo. Primero esa confusión y segundo pensamos que lo que está comido por las termitas, si lo quitamos, hemos eliminado el termitero o hemos eliminado el problema. Entonces si nos han comido un marco, quitamos el marco y como no las vemos ya en ese marco y a lo mejor nos están comiendo alguna madera que está cubierta por un falso techo, por yeso, por escayola, pues decimos, las hemos eliminado. Entonces, cuando nos queremos dar cuenta de un marco, nos han comido unas vigas, o sea, no ha ido a mayores. Sí, sí. Entonces, hay que darle la importancia que tiene a las termitas. Y si hay un ataque de termitas, no queda otra que hacer un tratamiento de termitas. No se va a poder eliminar de ninguna otra manera que eliminando el termitero. Comentabas antes acerca del sistema de cebos, que es algo que ya se empieza a conocer, que la gente pregunta por ello, pero que sí hay mucha diferencia de unas casas a otras precisamente por esa materia activa. ¿Qué tiene la materia activa de Sentry-Tech que hace que sea tan efectivo y que podáis ofrecer esa garantía que no hacen bueno, pues el de otras casas? Bueno, la experiencia de 25 años. Ahora se llama la empresa Corteva, antes se llama Dow, que es una de las químicas más grandes del mundo, es americana. Antiguamente lo que se inyectaba era químico en el suelo, o sea, se inyectaba líquido a presión en el suelo. Entonces se quiso dar la vuelta a ese tipo de sistema más ecológico y se empezó a utilizar el sistema de cebos, porque el sistema de cebos ya existía para otros insectos, pero para termitas no se sabía nada, y luego que funcionase. Entonces ellos investigaron, pusieron el dinero, todo eso para sacar esa materia activa que funcionó, y la han ido mejorando en todos estos 25 años. ¿Hay algún tipo de madera por el que tengan predilección las termitas o da igual? Porque van a por la celulosa, ¿no? Sí, a ver, estamos hablando de madera. O estamos hablando de celulosa, no de madera. O sea, las termitas comen libros, comen cartón, que les gusta más que la madera porque tiene más celulosa. Claro, es que nos pensamos que solo comen madera y no es así esto. No, es así. A diferencia de la carcoma, o sea, van a comer el cartón, los libros, el aglomerado, el DM... Fíjate.
La tarima que se pone ahora, que se puede fregar y Sí. esa lleva cartón, se la van a comer también entera. Pues eso hay la falsa creencia de que ese suelo, como es falsa madera, que a eso no le afectan las termitas. Pues sí, porque lleva Bueno, cartón. pues mito... Claro. Y el DM también, la gente dice, no, el DM no van, también se lo comen. Ujú. Bueno, y además incluso me decías que no esto es una cosa exclusiva de casas, de chalets, de casas unifamiliares, sino que incluso en bloques alguna vez también habéis tenido que intervenir, ¿no? Sí, dependiendo, por ejemplo, construcciones en casco viejos y todo eso, que a lo mejor hay acuíferos subterráneos y a lo mejor tuberías en malas condiciones, también como está el edificio de los canalones, de aislado, que tengan humedades en las paredes, pues al final pueden acudir ahí las termitas. Y las termitas en un bloque se pueden detectar en un tercer piso, Fíjate. porque a lo mejor el primero y el segundo no tenían las condiciones que a ellas les gustaban y el tercero a lo mejor tenía más humedad y empiezan por el tercero. Pues yo creo que eso es muy importante porque hay también como mitos de no, en los bloques no hay termitas, o si tengo un suelo de tal no van a venir, y realmente no tiene nada que ver, no es madera, bueno, es esa celulosa que pueden aparecer ahí. Y por último te quería preguntar un poco, pues, ¿qué puede hacer la gente cuando quiere información, cuando se asusta, cuando no sabe qué hacer, cuando os llama? ¿Cómo hacéis un poco también los presupuestos a la hora de atender estas necesidades? Pues también imagino que dependiendo, ¿no?, del tamaño de la colonia y a lo mejor también de la vivienda, ¿no?, en la que están afectando, en la que están trabajando las termitas. Sí, los presupuestos varían del tamaño de la vivienda, porque nunca vamos a saber en un principio cómo es de grande. Podemos ver el daño que está hecho en la vivienda, pero lo grande que es el termitero, hasta que no empezamos con los cebos, no lo sabemos. Entonces, lo que se valora es lo grande que es la vivienda. Lo que sí que quiero decir a la gente, que cualquier cosa que detecten en la madera que antes no estaba, que se pongan en contacto con nosotros, porque igual no es nada, o igual es algo. Igual son termitas o igual no es nada. Muchas veces igual nos llaman, vamos allí y es un hormiguero. Bueno, pero ya habéis descartado, claro, por lo menos, ¿no? exactamente. Porque si a lo mejor lo que hablamos antes no se le da importancia, pues al año siguiente va a ser Claro, peor. y no se llega a tiempo, Claro. ¿no? Y a lo mejor el año puede ser mayor. ¿Cuántas llamadas, no sé si llamadas, pero cuántas intervenciones respecto a termitas podéis hacer a lo largo del año aquí en la provincia de Soria? O sea, ¿estamos hablando de un problema real que afecta a mucha gente o es algo más puntual, o cada vez, de hecho, se están detectando más plagas de termitas en la provincia de Soria? Sí, cada vez la gente se preocupa más de su vivienda, cada vez más. Cada vez se hacen más reformas, porque muchas veces se detecta el problema de termitas cuando se hace una reforma. Claro. Es primero el albañil o el carpintero que descubre una viga que está tapada y... Fíjate. Entonces, a la gente, al preocuparse más, al hacer reformas, pues recibimos cada vez más llamadas. Bueno, supongo que eso también va muy relacionado, ¿no?, con el cuidado que tengan las viviendas, pues precisamente el reformar, el mirar, el estar pendientes puede ser lo que haga que ahora nos demos más cuenta, ¿no?, o que se trate de intervenir antes. ¿Hay algún punto en el que ya no sea posible eliminar, o sea, que haya llegado ya a un punto en el que no se puede hacer nada, o siempre se puede acabar con la plaga de termitas? Sí, siempre se puede acabar con la plaga de termitas. Una cosa es el daño que te haya hecho la vivienda, pero las termitas siguen estando ahí. Aunque quisieras hacer otra vivienda nueva, porque nosotros hemos llegado a viviendas que ya estaban apuntaladas, entonces no hay que llegar a esos extremos. Fíjate. Pero si están apuntaladas, tienes que poner toda la viguería nueva. Aunque pongas la viguería nueva, tienes que hacer el tratamiento. Antes tienes que matar a las termitas, claro. Claro, porque si no van a volver otra vez a lo que pongas nuevo. Madre mía. Oye, pues como siempre, es que es un placer hablar contigo sobre esto. Se nota que no solamente es que tenéis muchísima experiencia sobre ello, sino que además te apasiona mucho contarlo y hablar sobre este problema, que de verdad que es un problemón, que yo creo que hay muchas veces que hasta que no lo tienes encima o hasta que no ha pasado ya en un momento de deterioro más grande, no le das esa importancia que puede llegar a tener. Y me gustaría que me contaras el peor caso que tú te hayas encontrado. Me hablabas de un edificio apuntalado. Pues mira, esto fue no apuntalado, pero fue hace poco en una casa que además era una señora mayor que a la segunda planta no subía. Entonces, lo que tenía en la habitación había puesto encima de la madera el suelo este laminado. Sí. Vale. Entonces, no subía, y una vez subió, bueno, y metió el pie casi hasta la cintura, se quedó colgando. Claro. Vale, descubrieron la madera que estaba debajo del laminado, que todavía no se la habían comido, y se habían comido todas las vigas, enteras. Madre mía. Desde la parte de abajo no se veía porque lo tenía tapado con escayola. Claro, esos son casos extremos que podría haber habido un accidente o
si el mueble que tenía en la parte de arriba lo tenía sin peso. Si llega a tener peso, se cae el mueble. Fíjate. Porque no había viga. Pues no queremos asustar a nadie, pero hay que tener mucha precaución y hay que estar sobre todo muy pendientes, ¿no? Y al primer indicio, pues llamar a los profesionales de Serviam, que va a ser la mejor manera de asegurarse y de que la vivienda esté protegida, y acabar con ese termitero y sobre todo luego de que la vivienda continúe protegida, ¿no? Sí que quiero dejar claro, para que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros, al hacer la inspección y decirle el problema que tienen, si es termita, si es carcoma o si es otro insecto, que eso nosotros no cobramos. Mira. En hacer la inspección no cobramos. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web. En la página web hay un botón directo que nos pueden enviar un WhatsApp o al 637-548459. Oye, pues yo creo que eso es muy importante porque a lo mejor hay alguien pensando, oye, yo no voy a llamar porque igual vienen, luego es nada, pero vienen aquí, me cobran. No, o sea, por ir, por ver y por decirte esto es lo que pasa o lo que no pasa, que además yo creo que es muy interesante porque vosotros necesitáis ir in situ, claro, lógicamente, Sí, para siempre. verlo. Bueno, pues completamente gratuito. Oye, pues un placer, como siempre, Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablaremos mucho más de todo esto porque ya sabéis, comienzan ahora a subir las temperaturas, pero es sobre todo pues de cara al verano cuando más casos sobre todo esto puede haber. Pasan 5 minutos de las 5 en punto de la tarde, hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta, que vamos también a hablar sobre la semana de captación del voluntariado que la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Soria, bueno, pues está desarrollando a lo largo de estos días y de esta semana. Enseguida se lo contamos a la vuelta de publicidad, no se vayan.